Rosela Galindo Esparza, Lulia Akhmadieva y a Roberto de la Torre. También agradecemos el apoyo de la Maestría en Arte, el Doctorado Institucional de Arte y Cultura, sede Aguascalientes, y la Universidad de las Artes por su apoyo y gestiones, así como al Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales de la Secretaría de la Cultura. Finalmente, al artista Pilar Ramos por el generoso uso de la imagen de la pieza pictórica Queremos y no queremos, que han dado rostro a esta edición. Este evento estará llevándose a cabo durante los días 28, 29 y 30 de septiembre del 2021 y transmitiéndose a través de nuestras páginas de Facebook, Coloquio AIS, Arte, Memoria y Feminismo, y Revista Arte, Imagen y Sonido, correspondiente con lo estipulado en el programa. Ahora sí, paso a la palabra a la maestra Ana Luisa Topete Ceballos, Ana Lu, para que inaugure los trabajos de estas jornadas. No, pues muchísimas gracias, Brenda. Gracias, Raquel. Gracias, Armando, por toda esta organización. Y la verdad, muy honrada, doctora Raquel, de tenerla aquí como inauguración realmente para este segundo coloquio Arte, Imagen y Sonido, que es importantísimo porque ahora sí que es un coloquio en donde se manejan diferentes tipos de arte, y esto pues es un parteaguas realmente para todo lo que es nuestra institución, nuestro centro, toda la sociedad, porque está abierto a todos. Sobre todo porque se trabajarán, se harán trabajos de diversas índoles, y que además habrá mesas de trabajo, habrá conferencias, habrá también mesas especializadas en las diferentes artes, y simplemente lo único que tengo yo que decirle, doctora, bienvenida, y que tenemos el gran honor de que usted inaugure esto. También daremos las gracias, como ya lo mencionó nuestra compañera Brenda Rodríguez, a la doctora Sara Maldoror, a la doctora Lulia Akhmadieva, a la doctora Rosela Galindo, al artista internacional Roberto de la Torre y a Pilar Ramos. Muchísimas gracias por todas sus aportaciones, y pues estaremos atentos aquí a escucharlo. Muchísimas gracias, bienvenidas y bienvenidos todos, y doctora Raquel, les dejamos la palabra. Muchas gracias, y doy por inaugurado este segundo coloquio Arte, Imagen y Sonido, que es el producto de este cuerpo académico excepcional. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Lu. Sin más preámbulos, para iniciar con la conferencia magistral titulada Acercamientos postdecoloniales al cine de Raquel Scheffers, me permito leer su reseña. Raquel Scheffers es investigadora, directora de cine, programadora y docente en la Universidad Sorbonne Nouvelle, París 3, doctora en estudios cinematográficos y audiovisuales por la Universidad Sorbonne Nouvelle, París 3 también, es magíster en cine documental por la Universidad del Cine de Buenos Aires y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nova de Lisboa. Publicó la obra El autorretrato en el documental en 2008 en Argentina, así como capítulos de libros y artículos en diversos países. Fue profesora asistente en la Universidad Grenoble-Alpes, docente en las universidades París E, Mar-la-Vallée, Rennes 2, en la Universidad del Cine de Buenos Aires y en la Universidad de la Comunicación en la Ciudad de México. E investigadora invitada en la Universidad de California en Los Ángeles, es investigadora del postdoctorado en el Centro de Estudios Comparativos de la Universidad de Lisboa, en el Instituto de Historia Contemporánea de la Universidad Nueva de Lisboa y en la Universidad del Western Cape. Es coeditora de la revista de teoría e historia del cine La Furia Humana. Reiteramos el agradecimiento y placer por este encuentro con Raquel Scheffer y a todos los organizadores y participantes de este coloquio. Cedo la palabra a la doctora Raquel.
Hola, creo que no tenemos a la doctora Raquel. Tenía problemas con su conexión, con su computadora. Esperamos que todo esté bien. Raquel, ¿me escuchas? Yo sí, pero ahorita estamos esperando a Raquel. Me parece que sí tuvo un problema. Vamos a ver su reconexión. Sí, sí, Raquel, es que son dos doctoras Raquel. Voy a especificar a cuál que Raquel me refiero. Sí, sí, manifestó que había tenido problemas, aparentemente los había solucionado, pero justo unos 3 minutos antes de la transmisión, se le volvieron a presentar. Seguramente está tratando de resolverlos. Bueno, tenemos aquí una sugerencia de presentarles el programa de actividades de la jornada de hoy, 28 de septiembre, en el que al finalizar esta conferencia magistral, al punto de las 12:30, tendremos la mesa Memoria, Narrativa y Fotografía, moderada por la maestra Lucía Castañeda Garma, en el que se encuentran participando 4 trabajos, uno de ellos Memorias y Postmemorias en los objetos de la Gran Casa de Nicole Kraus, presentado por Marcela Zárate. El segundo de ellos, la importancia del trabajo con el álbum de familia desde una perspectiva feminista, de Gabriela Barragán. La tercera ponencia se titula Actividad, Memoria, Resignificación de las prácticas intergeneracionales, presentada por la maestra Rocío Mercado Salas. Y una servidora presenta el film de familia, estudio, uso y análisis de películas a partir de la semiopragmática de Roger Odan. Los invitamos a que también se queden en esta mesa paralela. Esta mesa estará presentada en la página de Facebook de Arte, Memoria y Feminismo, y justo en la página del coloquio AIS se estará presentando la mesa entre lo fantástico y lo impresentable, narrativas en el arte, una mesa que estará moderada por la doctora Adriana Álvarez Rivera, en la que participan los trabajos Una apuesta por lo fantástico, de Amistades Imaginarias y Brujas en los cortometrajes de Sofía Carrillo, presentada por Liliana García Rodríguez. La segunda participación se titula El surrealismo narrativo de Remedios Varo, Mujeres Interiores, Cotidianidades, de María Teresa Puche Gutiérrez. La tercera participación es Resistencia y Memoria, el poder reivindicativo del arte, presentado por Andrea Valle Castrejón y Juan Pintor Romero. Y la última participación es titulada Presentar lo impresentable, estrategias y narrativas para dar cuenta de la violencia contra las mujeres. Creo que esta participación se cancela, me aclararán si es así, de María Isabel Cabrera Manuel. Bueno, hago una pausa en la presentación del programa para saber si Raquel ya pudo conectarse. ¿Todavía no puede reconectarse, Brenda? No, ¿verdad? Va. No. Bueno, pues si me lo permite, continúo comentándoles sobre la mesa que se estará presentando de las 4 de la tarde a las 18 horas, a las 6 de la tarde, también moderada por la doctora Adriana Álvarez Rivera, del Departamento de Letras Hispánicas. Está titulada Literatura expandida, estudios literarios y de colonialidad. La primera participación se titula Walter Benjamin, un método en ruinas, de Emiliano Mendoza Solís. La segunda es la palabra sagrada y pedagógica, evangelización, educación y resistencia en el periodo de la hispanización de la Nueva España, presentada por la doctora Jimena Gómez Goizueta. La tercera participación es Diálogo entre tradiciones hacia una transmodernidad literaria, presentada por la doctora Ilse Díaz
Márquez. Esta mesa de las 4 de la tarde se estará transmitiendo por la página de Facebook de Arte, Memoria y Feminismo. Paralelamente, tendremos a las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde, en la mesa de trabajos colaborativos, literatura expandida, estudios literarios y bueno, me faltaba una de ellas. En la página del coloquio AIS tenemos, y en el mismo horario, de 16 a 18 horas, lógicas y subversiones del capital. Formación artística, territorio y pensamiento situado, la justificación del nuevo plan de estudios de la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad de las Artes, es la primera participación y está a cargo de Juan Manuel Vizcaíno y María Isabel Cabrera Manuel. La segunda participación es Jean, la subversión estética como misión política, de Aliber Escobar. La tercera participación es Esteticidio en el arte en su devenir, mercancía, presentada por Alan Quesada Figueroa. Y la cuarta participación de la mesa es Análisis del discurso visual del empleo de la esvástica en la revista de la Asociación Cultural Aguascalentense, presentada por Jorge Terrones y modera Luis Álvarez Azcárraga. A las 6 de la tarde, en la mesa titulada Mesa de Palabra, Lengua y Literatura, se presentan ejes para pensar la literatura, literatura aplicada, investigaciones basadas en la producción literaria, problemas de la investigación y la crítica literarias actualmente, y estará coordinada por las doctoras Ilse Díaz Márquez, Adriana Álvarez Rivera y Jimena Gómez Goizueta. Participan en esta mesa Carla Gabriela Agüero Bedia, Cintia Elizabeth Carranza Zaragoza y Marco Antonio Velázquez Pérez. Esta mesa también será presentada en la página del coloquio AIS. Hago una nueva pausa para ver si ya contamos con la doctora Raquel Scheffer. Sí, mil Genial. desculpas, eu lo sinto mucho, tenía un problema en la compu que mi touchbar no funcionaba. Bueno, dicen que Mercurio está retrógrado y que eso implica problemas de compus y conexiones. Les pido disculpas por este retraso. Creo que el problema ya está solucionado y que no volverá a pasar durante la comunicación. Entonces, antes de más, quisiera agradecer al doctor Armando Andrade Zamarripa, a la doctora Raquel Mercado Salas, a la doctora Brenda Rodríguez por la presentación, así como al coloquio Arte, Imagen y Sonido de la Universidad Autónoma de Aguascalientes por la invitación. Para mí es un gran gusto y sobre todo un gran honor estar con ustedes esta mañana en México. Y quisiera decir que además mañana de 10 a 12 tengo el placer de impartir el taller Saha Maldoror, La Intención Poética. Por lo tanto, voy a hablar durante cerca de 50 minutos, una hora, sobre un tema al cual he dedicado los últimos 10 años de mi vida y de mi investigación, que es el cine postcolonial y decolonial. Entonces, tras exponer durante 50 y 60 minutos, igual si tienen alguna duda, no hesiten en preguntar por el chat. Habrá cerca de 30 a 40 minutos para preguntas y discusión. Voy a compartir la pantalla. Share screen. No encuentro aquí nada. Segundito. Qué raro que no me aparezca el... Tratar de cerrar algunas pantallas.
Ya podemos ver tu pantalla, ¿eh? Ahí ya pueden ver, ahora están Sí. viendo el Keynote. Las herramientas de Zoom que tienes abiertas. Ok, un segundito entonces. Ahí está. Es que tenía muchas ventanas abiertas. Ahí están viendo una imagen. Sí, Ok, perfecto. Entonces quisiera empezar por decir que entre el cine anticolonial y el cine postcolonial y decolonial hay, desde los puntos de vista epistémico y formal, una línea sinuosa o un pliegue, utilizando la terminología de Lausiana, más que una línea derecha o una línea recta. En otras palabras, si las cronologías históricas colocan el cine postcolonial y decolonial en la continuidad del cine anticolonial, es decir, como una posteridad, como algo que viene después, y aunque debamos tomar en cuenta el contexto histórico de emergencia de los estudios postcoloniales y decoloniales y el mismo contexto histórico de las independencias políticas de los antiguos países colonizados, yo personalmente soy más favorable a una perspectiva transhistórica, a una perspectiva fluida, dinámica, a partir de la cual podemos examinar el movimiento de las formas fílmicas decoloniales a través de la historia del cine, así como el movimiento de la propia historia. Es decir, podemos encontrar formas y objetos fílmicos decoloniales antes mismo de la aparición del campo de los estudios decoloniales. Pero ya volveremos a este punto. Antes de volver a este tema de la línea sinuosa del pliegue, quisiera hacer una breve introducción sobre las perspectivas postcoloniales y decoloniales en el cine. El postcolonialismo y el decolonialismo no deben ser confundidos. Los estudios postcoloniales emergen históricamente, como lo saben, sobre todo a partir del campo de la antropología y de la crítica literaria, especialmente en India, a través de los trabajos precursores y seminales de Homi Bhabha y Dipesh Chakrabarty. Es importante precisar en este punto que el prefijo pos no se refiere a una posteridad, es decir, a un después del colonialismo, ya que, como sabemos, persisten hoy en día formas de colonialismo cognitivo, cultural, así como económico y político, y que los sistemas capitalista y colonial conforman un solo y mismo sistema. Entonces, en esta línea, el prefijo pos designa un más allá, es decir, un más allá del colonialismo. Un más allá del colonialismo, puesto que el objetivo de los estudios postcoloniales consiste en pensar más allá de una visión homogénea o de una visión eurocentrada de la historia mundial y también más allá del sistema de valores binarios sobre el cual se ha construido la modernidad europea hegemónica y por ende el sistema capitalista colonial. Entonces, en la lectura de Achille Mbembe, y para sistematizarlo de alguna manera, los estudios postcoloniales visan examinar la complejidad de un país excolonizado, la postcolonia, en la terminología que utiliza Mbembe, sin adoptar el punto de vista del colonizador. Lo que importa, y la démarche, es salir del paradigma colonial, de su imaginario, de sus representaciones. Y a partir de este terreno podemos empezar a pensar en la manera como ese proyecto se extendió más tarde a la esfera representativa y en particular a la esfera del cine y a la esfera de los estudios cinematográficos. En esta medida podemos hablar de un cine decolonial, de estudios cinematográficos decoloniales, de demás que no son regidas por las categorías duales y binarias que caracterizan lo colonial. En este sentido, frente al cine hegemónico, el cine postcolonial y el cine decolonial se presentan como un cine no hegemónico dentro de un cuadro de complejidad que aprofundaremos enseguida. Bueno, y también para seguir esta introducción,
es importante pensar también de qué manera lo colonial se diferencia de la colonialidad, como argumentado por los teóricos decoloniales latinoamericanos, como Aníbal Quijano, Enrique Dussel, Walter Mignolo, Bolívar Echeverría, etc. Lo colonial dice respecto, como saben, a un tejido de relaciones históricas, mientras que la colonialidad designa la manera como la matriz de poder resultante del colonialismo moderno le ha sobrevivido a través de formas residuales que impregnan la vida y las relaciones socioculturales de los antiguos países colonializados. Entonces, los estudios decoloniales que emergen en Latinoamérica examinan precisamente ese terreno complejo que a mí me interesa más epistemológicamente que el de los estudios postcoloniales. Y por lo tanto, los estudios decoloniales nos permiten estudiar el cine a partir de otras perspectivas que no los acercamientos eurocéntricos. Estudiar el cine en su praxis, pero también evaluar la historicidad y la ideología de los mismos estudios cinematográficos en su relación con el sistema capitalista colonial. Entonces, en mi trabajo, lo que he estado haciendo desde el 2010, 2011 más o menos, es intentando examinar de qué manera el cine de los antiguos territorios colonizados procuró decolonizar la mirada cinematográfica. En mi tesis de doutorado tuve la oportunidad de llevar a cabo una historia y una estética del cine revolucionario de Moçambique y de colocar essa cinematografia pouco conhecida em paralelo com outras cinematografias, como o novo cine latino-americano, examinando-las a partir precisamente de uma perspectiva decolonial. Então, se tratava de examinar como essas duas cinematografias procuravam mirar e figurar o mundo de outra forma, a partir de outras formas cinematográficas, de formas não hegemónicas, concebendo, claro, ao cine como um instrumento decolonial, como un instrumento, y al hablar de la figura de instrumento, estoy evocando la concepción del cine acto o de la imagen acto, es decir, por un lado, el cine como un mecanismo que no solo permite figurar y representar el mundo, como también permite transformar el mundo. Digamos, una primera dimensión de la performatividad cinematográfica que se imbrica en la tradición de los estudios del lenguaje de Austin, de Searle, etc. Pero también hay que pensar en una segunda dimensión performativa del cine y del cineacto, es decir, qué restos cinematográficos son eminentemente decoloniales, qué restos cinematográficos, qué labores, qué procedimientos conducen a esa posible transformación del mundo. Y es esta idea entonces del resto cinematográfico decolonial que atraviesa esta presentación. Por lo tanto, en los últimos años he estado tratando de examinar de qué manera, desde el punto de vista teórico, los estudios decoloniales y los acercamientos decoloniales al cine constituyen una potencia epistémica y crítica. Una potencia epistémica y crítica en la medida en que operan un descentramiento de la historia y de la teoría del cine según una perspectiva no eurocéntrica. Si miramos la historia del cine y la manera como el cine ha sido historicizado desde los años 20 hasta hoy, es evidente que la historicización del cine ha sido llevada a cabo según una perspectiva fundamentalmente ocidental, entre comillas, claro. Ocidental, entre otras categorías imbricadas, una perspectiva también patriarcal, burguesa, etc. Y esa perspectiva dominante privilegió los objetos, las figuras, los autores y los movimientos de los países centrales, otorgando una predominancia a ciertas problemáticas y métodos.
Por lo tanto, considero importante encontrar outro corpus discursivo e crítico e examinar esse corpus discursivo e crítico a partir de uma perspectiva triplamente excentrada. E antes de passar a exponer esta perspectiva, quisiera dizer que esse outro corpus discursivo e crítico não pode ser delimitado únicamente como uma categoria geográfica, como por exemplo o cine não europeu ou o cine não estadunidense, pero también hay que pensar de qué manera el cine no hegemónico es un cine plural. El cine experimental puede integrarse en esta categoría más vasta, el cine territorial, el cine comunitario, etc. E volvendo a esse corpus discursivo e crítico não hegemónico, me parece importante examiná-lo a partir de três perspectivas. Por um lado, releer la historia del cine, asimismo que la historia de la teoría y la crítica cinematográficas, a partir de otras zonas geográficas y diferentes perspectivas epistémicas. Por otro lado, diversificar los objetos analíticos, los motivos, los acercamientos y las mismas metodologías. Pero, como decía antes, el acercamiento a cines de otras geografías me parece insuficiente. Y creo que es necesario, en este sentido, trazar, dibujar una genealogía más compleja del cine, una genealogía que tome, por ejemplo, en cuenta las películas que han sido invisibilizadas a lo largo de la historia del cine por su singularidad política, por su singularidad formal o bien por sus modos de producción. Y por ejemplo, el cine de Zaha Maldoror, del cual hablaré mañana en el taller, es un ejemplo de esas cinematografías o de esas filmografías que han sido invisibilizadas a lo largo de la historia del cine. En el caso de Zaha, porque era mujer, porque es una de las primeras cineastas no blancas, juntamente con Sara Gómez en Cuba, porque estaba, digamos, era una militante en favor de los movimientos de liberación africanos, entre muchas otras categorías. Al respecto de Zaha Maldoror, es necesario decir que, aunque tardía y póstumamente, poco a poco su cine está saliendo de la oscuridad. Y creo que es nuestra función como historiadores del cine hacer con que esas cinematografías invisibles o semi-invisibles, translúcidas, salgan de la oscuridad. Y bueno, tercer punto que me parece fundamental, habría que preguntarse y examinar de qué manera la historia hegemónica del cine, la historia dominante del cine, se inscribe ella misma en el paradigma del colonialismo inseparable de la modernidad. Y me parece muy importante desplazar epistemológicamente esa historia. Bueno, autores como Aníbal Quijano y en México Joaquín Barrientos han hablado respectivamente de la colonialidad del saber y de la colonialidad del ver, y en ese sentido considero que no solo habría que descolonizar el ver, el acto de ver y el acto de representar, sino que también habría que descolonizar los discursos y los saberes sobre el ver, incluyendo a los estudios cinematográficos. Entonces quisiera subrayar esta idea de que estos tres movimientos de excentramiento de los objetos, excentramiento geográfico, excentramiento epistemológico, son inseparables y que solo son concretizables y decolonialmente válidos si se verifica una revisión concomitante de las metodologías historiográficas y de los métodos analíticos. Entonces me parece muy importante buscar nuevas metodologías, quizás un nuevo lenguaje, porque también el lenguaje está profundamente impregnado por lo colonial y por la colonialidad. Y entonces ese es un tema que me inquieta mucho y sobre el cual he estado pensando bastante en los últimos años, más precisamente en los últimos 2 años. Bueno, esto desde el punto de vista de una teoría del cine, de los estudios cinematográficos, pero me parece también importante examinar esta cuestión a través y a partir de una praxis, de una práctica del cine,
¿qué es el gesto decolonial en el cine? Bueno, como decía antes, la relación entre el cine anticolonial, que generalmente es delimitado como una categoría histórica, que correspondería en términos muy generales al cine que emerge en la posguerra durante el periodo de descolonización de los países africanos y que se extendería hasta la independencia de los últimos países entre el 1975 y a los años 80, pero que también tiene declinaciones en Latinoamérica, como sabemos, por ejemplo, Solanas y Retino, en su práctica cinematográfica y también en su manifiesto hacia un tercer cine, hablan de la idea de cine anticolonial, pero como decía antes, la relación entre el cine anticolonial, el cine postcolonial y el cine decolonial no debe ser pensada como una línea continua, como una línea recta, sino que más bien como una línea discontinua, un pliegue del Lausiano, y creo que esta forma geométrica del pliegue ilustra muy bien las intermitencias y las sinuosidades de esa línea. Entonces, si intentamos indagar y situar históricamente el gesto decolonial en el cine, a mí me parece que es una categoría transhistórica. Por ejemplo, encontramos ya ese gesto en el nuevo cine latinoamericano, o mejor, en el llamado nuevo cine latinoamericano, ya que esa categoría y el adjetivo nuevo me parecen muy problemáticas, así como en el cine experimental latinoamericano, como en el movimiento super ochero mexicano. Porque a mí me parece que no se puede pensar el gesto decolonial como simplemente un gesto que asienta en la elección de ciertas temáticas. Es un gesto que implica también ciertas opciones formales, la adopción de un lenguaje no dominante y no hegemónico, a la vez que un parti pris epistémico y político. Y en este sentido, yo creo que el cine experimental puede también ser considerado como un cine decolonial en la medida en que se opone a las formas hegemónicas del cine. Entonces, como ejemplo, pensaba, por ejemplo, en el cine del cineasta venezolano Diego Rizquez, en particular en su trilogía de América, compuesta por 3 títulos: Bolívar, Sinfonía Tropical, del 81, Orinoco, Nuevo Mundo, del 84, y América, Tierra Incógnita, del 88. Y quisiera enseñarles un extracto de la segunda película de la trilogía, Orinoco, Nuevo Mundo, para que veamos de qué manera esta película se presenta como un gesto decolonial a los niveles epistémicos. Diego Rizquez busca reconstituir y releer la historia del colonialismo en América Latina, pero también al nivel formal, en la medida en que el director adopta formas cinematográficas no hegemónicas, formas cinematográficas que además están en línea con las cosmovisiones locales de los pueblos amerindios de Venezuela. Entonces quisiera enseñarles 4 minutos de la película y luego pasar a... Voy a poner el extracto. A ver, ¿cómo? El sonido, un segundito. Ahora sí. Espero que estén escuchando. Sí. Gracias.
Entonces, esta película y bueno, y toda la trilogía de Diego Risques, me parece que es una película que ejemplifica el gesto de colonial en el cine. Desde luego, por sus modos de producción, es una película filmada en Super 8 y no, digamos, en los formatos más hegemónicos como el 35 milímetros en estas fechas. Recuerdo que la película es del 84. Y por otro lado, es una película que busca descolonizar la mirada, descolonizar la historia y descolonizar también las formas representativas, es decir, el mismo cine. Entonces, por un lado, vemos que la temática colonial está presente ao nível como contenido, pero también ao nível formal. Se trata de descolonizar las formas cinematográficas. Y esto es muy claro si observamos ciertas formas fílmicas que están presentes en la secuencia, como los movimientos semicirculares de cámara, que intentan de alguna forma, digamos, figurar o dar una expresión cinematográfica a la forma geométrica dibujada por el amerindio, que aparece en la imagen, y por otro lado, dar también una expresión formal a la concepción cíclica y circular del tiempo, una concepción muy distinta a la perspectiva causal, cronológica y esencial y secuencial de la visión europea, a la concepción cíclica y circular del tiempo de los pueblos amazónicos. Y, por outro lado, ao nível epistémico, há também uma vontade de reescrever a história da conquista de América e da chegada de Colón ao território actual de Venezuela a partir de uma perspectiva latino-americana. Então, a mim me parece que esta película é bom exemplo de lo que é o gesto ou uma demarche decolonial en el cine. Outro exemplo, en uma geografia muito distinta, es la obra del cineasta filipino Kidlat Taimik, en particular de su película del 77, Perfumed Nightmare, y quisiera enseñarles la secuencia de apertura de esta película. Voy a volver a compartir la pantalla. Segundito que estoy tratando de compartir el sonido. Un segundito. The bridge is used by everybody. It is used by those who make big profits. It's also used by those who make small profits. Perdón, paré la película. ¿Están escuchando y viendo? Sí te escuchamos. Ok, ¿y Pero la película todavía- también? No, te vemos a ti en ok. pantalla. Un segundito, la voy a Vale. poner. Ok. Y ahora sí. Ahora sí ya está en pantalla la Ok, película. perfecto. Muchas gracias. Ito ay ang tulay ng aming bayan. Ito ay ang iisang daan papasok sa bayan.
Ito ay ang tulay ng aming bayan. Ito ay ang iisang daan papasok sa Balyan. This is the bridge to our village. It is the only way into Balyan, and it is the Ito only ay ang way iisang out. daan palabas. Our bridge Ang is 3 tulay meters ay wide and 10 tatlong meters metro long. haba, 3 metrong lapad. It is our Ito ay ang bridge of aming life. tulay ng buhay. The Spanish soldiers built the bridge after destroying the original bamboo bridge built by my grandfather. Then the US Army engineers wanted to widen it for their military convoys, but they failed because of the strong winds of Amok Mountain nearby. Nagbagong isip sila dahil sa mga kalulugsik ng hangin ng Amok Bundok. The bridge is used by everybody. Gamit ng lahat It ng is sila, used by those who make big profits, malalaking tubo. Ang gumagawa ng and it is also used by those who make small profits. Una akong tumawid nag-iisa nung I ako ay first may tried to apat na cross the taon. bridge alone when I was 3 years old. Ako ay si Kidlat Tahimik. I am Kidlat Tahimik. Ito ang sasakyan ko. I choose my vehicle and I can cross this bridge. على إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما The bridge is also used by promoters of Miss Universe contests. Again, I tried to cross the bridge by myself when I was 4 years old. Ako ay si Kidlat I am Kidlat Tahimik. I choose my vehicle and I can cross any bridge. The bridge is used by the leaders who promote discipline Gamit rin ang mga and uniformity. ng disiplina at uniform. It is used also by the followers. Gamit rin ang tulay ng mga sumusunod. It is our bridge of life. Ito ay ang aming tulay ng buhay. Ngayon din ay tinatawiran ko pa. Today I am still trying to make that final crossing to freedom. I am Kidlat Tahimik. I choose my vehicle and I can cross all bridges. Entonces, podríamos decir que en esta secuencia y en la película en su conjunto, el gesto decolonial está presente en el acto de autorrepresentación, en las formas discursivas, en la enunciación autorreferencial, pero, por outro lado, essa enunciação autorreferencial que atravessa toda a história do cine e que se volve mais presente a partir da pós-guerra, adquiere uma importância singular neste marco em la medida em que as Filipinas han sido, a lo largo da história, país, território que foi largamente etnografiado. E esta película e o cine de Kidlat Tahimik em seu conjunto opera uma deslocação do objeto
antropológico. Por un lado, hay una autorrepresentación y que, como sabemos, el cine filipino desde los años 70 hasta hoy es un cine muy importante, pero por otro lado, la película dialoga con las formas del cine etnográfico, podríamos decir que se coloca en la intersección del cine etnográfico y del cine antropológico. Afirmando en este cuadro el cine como dispositivo epistemocrítico. Vi que hay dos preguntas, pero voy a terminar la ponencia y así que termine la ponencia contesto a las preguntas. Muchas gracias. Podríamos hablar de otros ejemplos de cine decolonial, como el cine de Med Ondo, y quisiera ponerles una imagen de una película que vi estos días y que me parece absolutamente brillante, que se llama Le Bico Noir, que es una película que problematiza de una forma muy singular y a la vez muy radical el cine, la cuestión colonial y decolonial en el cine. Y un filme de Med Ondo, del cineasta de Mauritania. También encontramos estas formas en el cine de Rui Guerra, de Carlos Mayol y Luis Ospina, entre muchos otros posibles ejemplos. Y estos ejemplos simplemente para afirmar que, según mi concepción, el cine decolonial surge antes de la emergencia de los estudios decoloniales como campo disciplinar y que es una categoría transhistórica. Podemos encontrar restos decoloniales a lo largo de casi toda la historia del cine, o de toda la historia del cine, para decirlo más precisamente, y a la vez una categoría transgeográfica, es decir, que es común a múltiples geografías cosmopolitas y a múltiples zonas transculturales. Entonces yo creo que es importante pensar el gesto decolonial en el cine como un gesto a la vez de decolonización representativa, es decir, de búsqueda de formas discursivas y estéticas no hegemónicas, de descolonización perceptiva, otra mirada, otros modos perceptivos, pensando incluso en el contexto de recepción, en la esfera de la recepción, en el espectador, descolonización histórica, una contrahistoria distinta a la historia producida por los países centrales y una contramirada de la historia colonial, y a la vez una descolonización epistémico-cognitiva, es decir, otros saberes y otras metodologías. Designadamente el cine como forma de una escritura sensible de la historia. Y por otro lado, este gesto decolonial muchas veces se combina con la adopción de modos de producción alternativos, en lo que dice respecto al formato, el Super 8 que vimos en el caso de Diego Risques, pero también el video, y también en modos de organización alternativos, como por ejemplo los colectivos de cine, muy importantes en las décadas de 60 y 70 en Latinoamérica, por ejemplo. Un acercamiento decolonial al cine no podría dejar de centrarse en el cine producido por las comunidades autóctonas, en especial sobre el cine amerindio, como aquel producido en México, en Oaxaca y en Chiapas. No podría dejar de abordar, aunque brevemente, un cine que es la expresión formal de la cosmovisión de estos pueblos, doblemente colonizados por el colonialismo histórico y colonizados en el interior de los estados-nación postcoloniales en Latinoamérica, y un cine que propone contrafiguraciones no etnográficas de sus sociedades. Y quisiera centrarme muy rápidamente, porque ya no tenemos mucho tiempo, en el caso de Brasil y más concretamente en el programa Video nas Aldeias, Video en los Pueblos, que foi fundado em 1986 por el cineasta e pedagogo francês Vincent Carrelli, y que existe hasta hoy, un programa de formación y producción en las comunidades amerindias de Brasil
que assenta em la vontade de colocar el cine ao serviço de projetos políticos e culturais autóctonos. Um segundito, poner outro slide. Por lo tanto, a partir dessas fechas e gradualmente, em la medida em que foram postos em prática distintos talleres de formação, emergiu na produção cinematográfica ameríndia em Brasil, como em outros países, México, Equador, Colômbia, etc. E quiser ensinar-lhes um exemplo dessa produção cinematográfica, a película Já me transformei em imagem e a me transformada em imagem, del cineasta xamã Zezinho Yub Uninquim, del pueblo Uniquim de la Amazônia brasileña, película dirigida em 2008 e produzida no marco do programa Video em las Aldeias. Les vou ensinar uma sequência muito cortita de 4 minutos. Estão vendo? Espero que estejam vendo. Hanu bertara. Hanu bercisno kutaka tego ya mabuanu nu ikimaki. Mahanu nu hiwa nu nawa bombin tatanu kauki. Nu kuru te tego tushia mabuanu da. Ha mahanu shun bin tati berpanung kai kaibo. Hanu hiwa nu yaushia ya. Nun chakabu nu kushinan pong di bukiaki. Haskakin hamani bu sharabu inu. Nordestino sharabona. Maria baixo no iwana. No kudu teke eu nunca ipong ibu kiaki. Haskaya hatiri hatu butaka nama nunca ikaya. Na hatu de teke yuki. Na hatu achisho hatu daima pong ibuki. Haskai no hanawa bo nuku iwushun. Unu hanuku nabu buta sharabu. Nuku hatu de teke ima pong ibuki. Haskawa ki nuku nabu ichapabu hiwabu. Hatu kayu yamabura. Haskai hanuku huni kuin. No magtibia mahiwa kakabuki. Haska un tagara. Aho usupabu nukuki isimbuki. Nahabushina pagpabu hatu. Dua watu shiki. Nahabushina chakabora kabito. Hatu yura mukiwa hanuwe hatu yura munamuta. Anu ha yura sera kabi. Hanu ikite boni kabi paski yandabu paska boni. Porosuri butano bo. Dabo ko nuridi maikina haba hunu ibidano bo. Dabo ko hatusu. Hunu dubu kiya. Yamatu kawaii wana atumabu bishon ke hanu hatu tari sawu makin. Hanu aimbai bu hatu baci sawu makin tayo abidani bu ya. Hanu habu buya syarabu. Hanu hatu murti akin. Hanu nina sepati hatu bersungki. Hanu ha manu hatu bersungki. Hanu ha manu tari hatu bersungki. Hatu beru mesti makin. Hatu ani.
Haira, 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 haira. Baitana bakebu, baitana bakebu, baitana bakebu. Bakebu rona buma, awa bunu asung. Iya sudah tari, anu sudah inanu, anu posto inanu. Habi mana kuna wa bon ichakawat. Anu nuku daya ma tago bidani mabuki. Daya ma chakaya ma. Bueno, queria só ensinar-lhes um pequeno extrato para, de alguna manera, ilustrar esta ideia de uma decolonização também em obra, em las películas produzidas, autoproduzidas por los pueblos ameríndios, en este caso una película dirigida por el chamán Zezinho Yub Uniquim, donde se verifica una descolonización de los archivos coloniales y especialmente de los archivos etnográficos producidos en esta región, en la Amazonía brasileña, donde habita el pueblo Uniquim. Entonces podríamos decir que los archivos son sometidos a una nueva mirada, hay todo un trabajo de resignificación, pero también de, digamos, de relectura ontológica y fenomenológica de la imagen de archivo. Por um lado, os dispositivos adentro de uma narração, do modelo narrativo de segundo grado, são utilizados como dispositivos de memória e imaginação, de afeto, de reescritura da história. Emerge uma contraperspectiva histórica, é o povo Uniquim que produz agora sua própria história. Para essa produção histórica, implica extirpar a colonialidade residual en estos archivos producidos en una situación colonial. Y esto es hecho a través de un sistema de visualidad que transciende y supera la ideología de la visión occidental. Podemos decir que el director, Zezinho Yub Uniquim, imprime una cosmovisión Uniquim y una cosmovisión amazónica a los archivos etnográficos y coloniales. Y cuando hablo de cosmovisión amazónica, estoy pensando en la concepción de Eduardo Viveros de Castro, según quien hay características relativamente comunes de existencia y de manifestación cultural en la Amazonía indígena. Entonces, para examinar esta producción cinematográfica ameríndia y también de manera a abordar las modalidades de reempleo de archivos en esta película, que se llama precisamente Ya me he transformado en imagen, quisiera citar al pensador y activista brasileño del pueblo Krenak, Ailton Krenak, quien dice al respecto de la película de Yub Uniquim, y lo cito, una ética del contacto prevalece en el proceso de coleta y registro de estas imágenes, ética que no desasocia la persona de la imagen. Esta idea de no desasociación de la persona de la imagen, y es muy interesante que la película se llama precisamente Ya me he transformado en imagen, presupone otra concepción ontológica y fenomenológica del cine, una concepción ontológica que se opone a la ontología y a la fenomenología occidentales y en particular a la ontología del cine, así como definida por André Bazin, entre otros pensadores. Una concepción que contraría el mimetismo como principio de representación de la cultura occidental, y en este aspecto quisiera evocar la distinción que Philippe Descola hace en su último libro entre representación y figuración.
pues solo poner la portada del libro para que la vean. Bueno, en su último libro, que acaba de ser publicado hace unas 2 semanas en Francia, Les Formes du Visible, Philippe Descola, que como saben es un antropólogo que hace unos 20 años ha venido estudiando las relaciones de las diferentes culturas con la imagen, dice que, contrariamente al modelo de representación que existe en Europa y, digamos, en la cultura hegemónica, el modelo de relación de los pueblos amerindios a la imagen debe ser definido en términos de figuración más que de representación. Y según Descola, y lo cito, la figuración consiste en hacer visible lo invisible. Es decir, contrariamente a la representación, no se trata de duplicar lo existente a través de un principio de semejanza, como vemos en el arte occidental a partir del Renacimiento, en la tradición mimética dominante, sino que hacer visible lo invisible. Es decir, a través de un principio no mimético, identificar el cuerpo y la imagen de lo invisible, algo que vemos en las tradiciones y en las prácticas chamánicas, lo que contempla también la posibilidad de transformación y metamorfosis. Y entonces, en este caso, en el modelo de reempleo de imágenes y de figuración, me parece que el resto de colonial supera la dimensión epistémica y formal para transformarse en un mecanismo de interrogación activa de las concepciones ontológicas y fenomenológicas occidentales, interrogando de una manera política muy potente la manera como el cine sirvió históricamente para confirmar o reiterar más precisamente y universalizar, entre comillas, esos presupuestos ontológicos y fenomenológicos. Lo que se hace visible es el cine como dispositivo colonial, dispositivo que históricamente es colonial, ya que históricamente surge al mismo tiempo que se instala el colonialismo moderno, pero que también es colonial en su metodología, capturar la imagen del otro, lo que resulta muy problemático para muchos pueblos, clasificar el otro a través de su puesta en imagen, y también pensando en la manera como el cine ha servido el proyecto colonial, o ha servido epistemológicamente como instrumento etnográfico, de registro, de clasificación, pero también como instrumento de propaganda y alienación que vehiculó modelos de la cultura hegemónica, modos de comportamiento, y que ayudó también a crear esta idea de la cultura europea como cultura hegemónica. Bueno, entonces podríamos alargarnos mucho más, quizá apenas darles un panorama muy breve y sintético de las cosas que he estado pesquisando en los últimos tiempos y bueno, voy a contestar ahora las preguntas que ya veo que hay algunas en el chat. Sí, una de ellas la hace Aida Alonso en Facebook y dice: hola, buen día, gracias por la conferencia, está muy interesante. Una pregunta, en el caso de México, ¿cuál podría ser un ejemplo de cine decolonial? ¿El cine de Luis Buñuel en sus inicios podría acercarse? En el caso de México, cine decolonial, me parece que ese gesto atraviesa, digamos, las últimas décadas de la historia del cine mexicano. Pienso, por ejemplo, en el movimiento super ochero de los años, finales de los años 60 y inicios de los años 70, en la medida en que el gesto decolonial se declina aquí como la búsqueda de un lenguaje no hegemónico, también a los niveles de producción, del formato de producción Super 8, pero también pienso en el cine comunitario o, por ejemplo, en la práctica cinematográfica de un colectivo como Los Ingrávidos, que lo asume explícitamente, digamos, en su manifiesto, entre comillas, que visa, digamos, producir obras audiovisuales en oposición a los cánones y a las formas perceptivas y cognitivas que nos son impuestas por las representaciones audiovisuales dominantes.
En relación al cine de Luis Buñuel, en sus inicios, bueno, me imagino que Aida Alonso esté pensando en El perro andaluz, en la Edad de Oro. Yo creo que sí, porque si es que la referencia es a esas dos películas, porque ao nivel formal há essa vontade de búsqueda de un lenguaje no hegemónico. Bueno, aunque en las fechas no se puede hablar precisamente de cine hegemónico, porque Hollywood era aún, digamos, una zona de producción bastante incipiente con respecto a lo que vendría a volverse más tarde, pero talvez más, digamos, en lo que respecta, digamos, a la voluntad de descolonizar ciertos presupuestos morales y políticos vigentes al final de los años 20 y al inicio de los años 30 en el mundo occidental. Gracias, Raquel. Tenemos una más. Dice, me gustaría preguntarle a Raquel por las adaptaciones cinematográficas de obras de la literatura africana postcolonial. ¿Cuáles adaptaciones destacaría y de qué manera trata el cine las problemáticas del colonialismo que se presentan en la literatura? Es una pregunta de Ilse Díaz Márquez desde Facebook. Bueno, hay muchísimas adaptaciones cinematográficas de obras de la literatura africana postcolonial. Digamos, las que más me interesan, y bueno, ahora sí de pronto, son las adaptaciones de Sambé Ousmane de su misma obra, por ejemplo, La Noire de, que es una obra magnífica, que es una adaptación de la novela del mismo nombre publicada por Ousmane Sembène en Francia unos años antes y que se basa en un fait divers que ocurrió realmente en Francia, que es una pareja francesa tras la independencia de Senegal, vuelve a Francia y llama a una chica que cuidaba a sus hijos. Y poco a poco esa chica se ve enclausurada en un departamento minúsculo, haciendo todas las tareas domésticas. Y bueno, para quien no vio la película no voy a contar al final, pero al final es muy trágico, para a partir de esa figura femenina, y es basado en una historia real, como les decía, esa figura femenina deviene como una alegoria de toda la historia africana, de la esclavatura, del colonialismo y etc. Y luego también, bueno, mañana voy a hablar de eso, pero también las películas de ficción de Zaha Hadid son películas que se basan en novelas, en su caso en dos novelas del escritor angolano Luandino Vieira, y en el caso de Zaha Hadid, bueno, yo tengo una concepción interseccional de estas temáticas, pero en el caso de Zaha Hadid, de sus adaptaciones cinematográficas, lo que ella hace, una de las cosas que más me interesa, es dar una mayor importancia a los personajes femeninos. Si en las novelas de Luandino Vieira la narrativa se centra en los personajes masculinos, en el caso de las adaptaciones cinematográficas de Zaha Hadid, hay una más gran enfatización de las figuras femeninas. Podemos decir que la construcción del relato es subordinada inclusivamente al punto de vista femenino y si no feminista, lo que me parece muy interesante en la medida en que hace visible toda esta imbricación entre distintas categorías de hegemonía y no hegemonía, como incluyendo las categorías de género. Muy bien, gracias. Raquel, tenemos otra de Carolina Berger en Facebook que dice, muy rica y urgente exposición, como siempre lo que hace Raquel. Las películas son impresionantes. Bueno, la ponencia sigue online. Quisiera compartir con investigadores de estudios de coloniales en Brasil. Bueno, sí se va a quedar online la pregunta, pero no sé si quieras comentar al respecto, Raquel. Muchas gracias, Carolina, que es una gran amiga y estudiamos juntas en Argentina y bueno, no sé si la ponencia va a estar online, pero me encantaría compartirlo con investigadores de estudios de coloniales en Brasil. Paso entonces a las, bueno, sí se quedará online, pero paso a la siguiente pregunta. Dice, bueno, es
comentario, muchas gracias por la ponencia. En la segunda cinta, interesante la metáfora del puente y las tradiciones y las costumbres alrededor de él. Veo en los 3 cortos como fondo la naturaleza. También funge como protagonista. Este comentario es de Alejandro Altamirano en Facebook también. Muchas gracias por el comentario, me parece muy pertinente. Sí, la naturaleza me parece que es un importante protagonista en estas 3 películas. Por un lado, uno de los objetivos del cine decolonial y del gesto decolonial en general, en la literatura también, es, en la literatura así como en la teoría, en la epistemología, etc., es sobrepasar, superar las dicotomías, las categorías binarias sobre las cuales se ha fundado la modernidad europea hegemónica y por ende también, digamos, y que han sustentado históricamente el sistema capitalista colonial. Y una de esas dicotomías es, claro, la supuesta oposición entre naturaleza y cultura. Entonces me parece muy pertinente el comentario, porque es verdad que en las 3 películas la naturaleza es más que un escenario, es más que un ambiente o un trasfondo, es un personaje al mismo título que los personajes humanos. Y bueno, si en la primera película esta fuerza, esta potencia de la naturaleza, hablo de la película de Diego Risques, visa, en cierto sentido, reproducir, digamos, la visión amerindia sobre la naturaleza, una visión animista. En la segunda película, también esta representación, esta figuración de la naturaleza opera en ese sentido. Ya en la tercera película, como sabemos, los pueblos amerindios y amazónicos en particular tienen una relación muy particular con la naturaleza y por lo tanto también la representación de la naturaleza en esta película visa sobrepasar este supuesto antagonismo que existiría entre naturaleza y cultura. También quisiera llamar la atención para el hecho de que en la película de Risques, y quien no la vio, la película está integralmente disponible en el internet. Además, los 3 títulos de la trilogía están disponibles integralmente en YouTube, aunque las copias no sean muy buenas, pero vale la pena ver aún así. Quisiera también llamar la atención para la manera como en la película se entrelazan los elementos minerales, vegetales, humanos, animales, etc., conformando una ecología sígnica y representativa que refuerza el gesto decolonial de esta cinta. Bueno, aprovecho para decirles a quienes están aquí en la sala de Zoom que si alguien gusta hacer una pregunta directamente, la puede hacer, puede abrir su micrófono y la puede hacer levantando la manita para organizarnos en las participaciones. Pero Luis, que está aquí en la sala, dice: un gusto estar acompañándolos en esta conferencia. ¿Alguna recomendación y referencias de cómo acercar a los niños a esta manera de ver este particular cine? Gracias y saludos a todos. A los niños, bueno, no tengo mucha experiencia, digamos, dando clases a niños, pero yo creo que la mayor parte de estas películas son bastante comprensibles por los niños, además, por parte de los niños, además que los niños, al contrario de los adultos, todavía no tienen sus mentes tan, digamos, doctrinadas por el pensamiento hegemónico. Y yo creo que la mayor parte de estas películas puede ser vista por un niño y bueno, sería necesario tal vez una introducción y una contextualización a estas temáticas hecha de una manera muy simple y comprensible para los niños. Bien, por lo pronto son las preguntas que tenemos en Facebook. No sé si aquí alguien más quisiera hacer un comentario, tenga una pregunta. Bueno, parece que no. Entonces, si no hay más preguntas, reiteramos el agradecimiento a Raquel Scheffer por acompañarnos y los esperamos en el taller que va a impartir, en el que seguramente va a expandirse más en estas
temáticas. Y los invitamos también a continuar con toda la programación del coloquio. Raquel, ha sido un verdadero honor escucharte, poder tener este encuentro contigo y bueno, yo me sumaré al taller también, entonces lo continuaremos por allá. Te agradezco infinitamente. Muchísimas gracias a todos y quisiera una vez más disculparme por el problema técnico al comienzo de la comunicación y por la espera. Estos espacios son las vicisitudes que presentan. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Nos vemos. Gracias Chao, a todos, nos vemos. todas, Gracias. todes. Nos vemos. Hasta mañana. Muchas gracias, Raquel. Bye. Gracias.